Villas. Ya, clase número 16 de filosofía con tercero medio del 16 de junio. Como objetivo hoy día vamos a analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas, considerando posibles relaciones con la cotidianidad, así como normas, valores, creencias y visiones de mundo de los pensadores que las desarrollaron. Hoy día vamos a continuar con el pensador que habíamos partido la clase anterior, que es un señor alemán llamado Martin Heidegger, y que habíamos señalado a grandes rasgos que era un pensador muy importante dentro de la filosofía, ¿no es cierto?, que se le consideraba, por una parte, continuador de la fenomenología que había expresado su maestro, que era Edmund Husserl, pero también se le consideraba un pensador, ¿no es cierto?, metafísico y existencialista a la vez, por las categorías que él utilizaba para pensar al hombre. Nosotros simplemente abordamos un tema específico con Heidegger, que es analizar el sentido de la existencia para este autor dentro de la filosofía que él plantea, y era el ser para la muerte. Hoy día vamos a ver el texto que algunos me dijeron que ya lo habían revisado, los felicito. Si respondieron la actividad, mejor todavía, porque ahí podemos ir corroborando o aclarando dudas que puedan presentar respecto a ella. Bueno, están los indicadores de logro, que son los que en cierta medida me permiten darme cuenta a mí de si usted respondió acabadamente o no. Que significa analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. La manera de expresar tiene que ver con que exprese ideas claras de manera coherente y que utilice un vocabulario acorde a la asignatura, es decir, que utilice los términos que están dentro del contexto del autor. Acá aparece mejor un término que es muy heideggeriano, que es el sentido, el concepto de Dasein. Heidegger, ¿no es cierto?, vamos a leer el texto, habla de este término, Dasein, haciendo referencia, ¿no es cierto?, al hombre concreto, al hombre sí. Este hombre existencialista, tanto para Sartre, que también fue un autor que vimos muy cortito, como para Heidegger, es un hombre abierto, es decir, no es un ente cerrado con una esencia determinada, sino que es un hombre abierto a siempre posibilidades. Siempre su existencia está como traspasando el presente y se está, ¿no es cierto?, proyectándose a un futuro. Siempre está proyectándose hacia posibilidades. Leemos, entonces. Para Heidegger, la tarea fundamental de la filosofía consiste en aclarar, en dilucidar el sentido del ser, y esto lo lleva a plantear la siguiente pregunta fundamental. ¿En qué ente hay que averiguar el sentido del ser? O sea, en qué ente, no sé si se los definí alguna vez, es cualquier cosa. Es una palabra genérica que define cualquier tipo de objeto que exista. Por ejemplo, esto puede ser un ente, el lápiz es un ente, mi taza es un ente, usted es un ente, yo soy un ente. Se define como cualquier cosa. Heidegger encuentra que la vía de acceso al ser es nada menos que lo que él llama Dasein, es decir, el ser concreto, el hombre mismo. Entonces, el Dasein es el que nos va a dar respuesta, este hombre concreto, respecto al sentido del ser, de qué es lo que está, ¿no es cierto?, existiendo. El Dasein será ahí en alemán, eso es lo que significa, es la existencia, la realidad humana, el continuo estar siendo. Este continuo estar siendo es lo que les explicaba recién. El hombre no es un ser acabado, usted no está acabado, siempre está siendo, está teniendo diferentes posibilidades en las cuales va eligiendo, ¿no es cierto?, diferentes opciones, y esas opciones lo van determinando. Usted elige conectarse a la plataforma o no, elige prestarme atención o está haciendo otra cosa. Esas son elecciones que lo van determinando a usted como persona. Usted siempre está haciendo, el cual es más importante sobre los demás entes o seres, porque en el curso de su comprensión se abre y se revela su identidad. El hombre, ¿no es cierto?, tiene esta capacidad de reflexionar, de comprender y de entender su identidad. Por eso puede reflexionar sobre la muerte y entenderse desde esa vereda. Lo habíamos conversado la semana pasada. La existencia auténtica e inauténtica. La existencia, dice, proviene de la situación del hombre en el mundo.
que presenta un estado de caída, no posee justificación, se suspende en la nada, no existe fundamento alguno y se encuentra ante la incesante posibilidad de morir. La, como él plantea la existencia aquí, es bien existencialista, al igual que Sartre presenta que la existencia, el hecho de que usted exista, no deviene desde nada, nada en concreto en sí, por decirlo de alguna manera. No tiene como un sentido específico. Uno simplemente aparece en la existencia, uno no elige nacer, por ejemplo. Uno simplemente de pronto es. Y esa existencia para él, que no a un dios o algo que le dé como un sentido más bien religioso o algo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con un proyecto ya predeterminado. Él dice, ¿no es cierto?, simplemente de que es algo que posee o que se suspende en la nada. La existencia está dada, ¿no es cierto?, es una caída que tiene usted en la existencia de pronto y no tiene ningún como fundamento propiamente tal. Seguimos. Es que no hay preguntas. Si hay preguntas, activan el micrófono, la mandan al chat para ir aclarando. Después dice, el Dasein puede entonces tomar posturas diferentes dependiendo de la actitud que posea al encontrarse sumergido en esta verdad. Entonces el hombre, dependiendo al darse cuenta que su existencia está suspendida en la nada, que muchas veces no tiene un sentido claro, sino que es el sentido que yo me voy forjando, va a tener diferentes actitudes. Hay gente que se puede deprimir, hay gente que va a salir adelante, hay gente que en cierta medida la existencia le va a pesar tanto que va a quedar como bloqueada, y así va a tener diferentes formas o actitudes de asumirla, especialmente el hecho de la muerte, que para Heidegger es muy poderoso. Como les decía en la clase anterior, el hombre que asume que es un ser que se va a morir, que no va a ser eterno, es el que actúa y toma, ¿no es cierto?, decisiones y genera posibilidades que sean más profundas y que le den un sentido mayor tanto a sí mismo como al resto. En cambio, el hombre que no asume esa realidad, ¿no es cierto?, que es parte de su estructura existencial, es el hombre que anda así como por encimita, de manera superficial, dice. Seguimos, dice. Aquí veremos dos tipos de postura, la existencia inauténtica y la auténtica. La inauténtica consiste en el entretenerse con las cosas, el entregarse a la trivialidad de las relaciones sociales, de los placeres estéticos. Placeres estéticos se refiere como los placeres más bien superficiales. Es olvidar la tragedia de la existencia, esa suspensión en la nada y sin ninguna razón. O sea, para Heidegger, la existencia en cierta medida en sí, sin tomar una postura, es una existencia absurda, como también lo pensó Camus, como también lo tiene pensado Sartre. La existencia auténtica, por su parte, es un abrazarse con la angustia que produce la nada, un vivir consciente de la fragilidad del existir, es tener conciencia en cierta medida de que podemos morir en cualquier minuto. No significa como deprimido o como en cierta medida con un cierto grado de fobia a esto, a la muerte, pero sí tener conciencia de que somos frágiles, que somos seres que estamos en un minuto y que en 2, 5 minutos más podemos dejar de ser, porque la existencia es frágil, no es algo en cierta medida que esté asegurado desde ninguna perspectiva. Ustedes pueden ser jóvenes, ¿no es cierto?, lozanos, sin ninguna patología, pero sin embargo, un accidente, algo fortuito, y ustedes desaparecen. Eso, dice Heidegger, es algo que siempre tenemos que tener presentes, para que en cierta medida nos abramos a una existencia más profunda, un vivir consciente de la fragilidad del existir, una presencia constante del destino último de la existencia, conocer la nada por medio del amor. Hasta ahí. Vamos a retratarnos y vamos a ver si alguien de acá tiene preguntas. ¿Quién me podría, por ejemplo, preguntar algo que no le haya quedado claro para que lo aclaremos y podamos ver la actividad? ¿Todo claro? Bueno, este autor lo habíamos explicado, no sé, los que estuvieron presentes en la clase anterior, un poquito, y habíamos visto más o menos los mismos tópicos, que era el ser para la muerte. Hoy día lo estamos profundizando un poco más y a diferencia de la clase pasada que hicimos unas preguntas que eran netamente de comprensión, de lectura, de texto, hoy quiero que trabajemos un poquito más lo que es el análisis, que sea un poquito más la reflexión personal. Si no hay preguntas, sí, no, no, Miss. Vamos a ver la actividad.
¿en qué consiste la actividad? Son dos preguntas que aparecen ahí. La primera dice lo siguiente, o sea, la actividad dice, observa más imágenes. La primera es un cementerio antiguo y la segunda corresponde a un parque del recuerdo actual. De acuerdo a lo analizado por Martin Heidegger, responde, ¿qué relación con la muerte presentan ambas imágenes? Fundamento. Y después dice, a la luz de las interpretaciones de la filosofía de Heidegger, ¿cómo se presenta tu existencia? Esa es muy personal, no les vamos a preguntar, ¿no es cierto? Usted va a tener que justificar cómo en cierta medida usted asume su existencia. Pero la primera es bien interesante y también es una situación de análisis sociológico. Si ustedes se dan cuenta, la forma de proceder, de hacer las tumbas o cómo están los cementerios actualmente, se dan generalmente como estos parques, así que uno no ve mucho las lápidas. En cambio, en los cementerios antiguos existían estas como lápidas prácticamente góticas, donde estaban muy manifiestas las cruces, eran como verdaderas templos pequeñitos, ¿no es cierto?, donde se enterraba a una persona o más personas, o la familia. Chiquillos, preguntas respecto a la actividad. ¿Está claro? ¿Sí me dicen, Daniela? ¿Está claro lo que hay que hacer? ¿Alguien ya respondió de los que se conectaron? La primera parte, la primera pregunta, ¿sí me dice el Cristian? Sí, la Fernanda. ¿Respondieron la primera pregunta? Yo alcancé a hacer la uno. Daniel, ¿y qué pusiste en la uno? ¿Cuál fue la idea que se te ocurrió a ti? Puede escribirlo, puede activar el micrófono para que veamos más o menos los puntos de vista. Yo puedo tener un punto de vista, pero yo soy una persona vieja, ya estudié filosofía, me interesa escuchar o leer lo que ustedes, como el punto de vista que tienen ustedes, que son jóvenes respecto a estos cementerios. Vamos a ver qué pone el Daniel. Con confianza, sin miedo. Tenemos clases presenciales, les pregunto a todos. Generalmente me gusta preguntar. Si de eso se trata la filosofía, es de hacer preguntas, de cuestionarse cosas. Cualquiera de los que escribió, sí, ahí en el chat que me ponga qué es lo que pusieron, o activen el micrófono. Miss, no sé si se alcanza a ver, pero yo lo escribí en el chat. No, no me llegó la respuesta, Daniel. Pero ahora que activaste, ¿qué pusiste? Ah, ya bueno, yo puse ambas fotografías tienen mucha relación con la ¿Ya? muerte, puesto de que ambas son de cementerios. Sin embargo, la primera consta de detalles característicos de un cementerio más viejo y más como materialista, por decirlo así. Y la segunda se basa en la angustia de la nada, ya que está prácticamente vacío, sin monumentos, estatuas, cruces y cosas por el estilo. Ya, muy bien. Mira qué interesante tu visión, ¿viste? Yo no había pensado el último cementerio como algo más bien vacío, como relacionado con la angustia y la muerte, como esta nada que parece explorar. Hay varios autores que analizan esto desde la perspectiva sociológica y tiene que ver con un poco lo que señala Heidegger y también con lo que señalaba este otro autor que vimos también que era Bauman, que él decía, ¿no es cierto?, que esta sociedad como más bien abocada al éxito, a lo material, se está como aleja, y con la inserción de redes sociales, especialmente dice Bauman, se aleja un poco o pierde un poco como la solidez de todo. Y la muerte también es algo que en cierta medida pierde como solidez en el sentido de ser consciente. Entonces, claro, cuando yo paso por un parque, no me genera ese como halo que tenían los cementerios antiguos, que era como fuerte, era como un choque. No sé si usted ha ido al cementerio este que está ahí en Recoleta, que hay como unas estatuas gigantescas que hacen honor a la muerte, así, muy bonitas por lo demás, me gusta esa estética. Entonces, es muy diferente a un parque que hace justamente alusión a otra cosa, a un parque del recuerdo. ¿Se dan cuenta que hasta cambia el nombre?
Y es porque los seres humanos en estas sociedades que de pronto son tan líquidas, tan instantáneas, la muerte también va perdiendo como un poco ese telón de fondo que dice Heidegger que no hay que olvidar que tenemos. Y se presenta de otra manera, como algo más acogedor y como algo también que el ser humano no quiere ver tanto. Como tú dices, Daniel, esas lápidas, esas cruces más materialistas, como que en esta forma de cementerios no están. Que justamente para que la gente no se angustie, hay gente que no les gusta los cementerios, pero como esta propuesta de parque lo hace como algo más acogedor, más cercano. De hecho, hay otras nuevas tendencias, no sé si te conocerán, pero por ejemplo, de plantar, de generar no cementerios como actualmente se conocen, sino que se puedan enterrar las personas y esa tumba se plante un árbol. Y ese árbol sea como lo simbólico de esa persona que pasa como a otro estado. Y que en vez de cementerio fueran como bosques. Igual lo encuentro bonito y una bonita idea. Además que está relacionada con un cuidado del medio ambiente por lo demás. Josefa, conéctese más temprano. La puntualidad es importante, chiquillos, incluso en estas clases, Gracias, perdóname. no se preocupen, incluso en estas clases que son a través de la plataforma. Chicos, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Se dan cuenta? Esta reflexión igual es profunda. Estamos viviendo una situación de crisis sanitaria donde la muerte también se nos patenta mucho, donde se nos está mostrando también la fragilidad del ser humano, y no solamente de la gente mayor, sino que también en general de todo. El ser humano no es un hombre, no es un Robocop, ni un robot, ni algo que siempre va a ser inmortal. Nosotros tenemos en cierta medida una fragilidad innata dentro de nuestra estructura que nos tiene que hacernos replantearnos como seres más profundos. A diferencia de los otros entes, de los otros eh, animales, o naturaleza, como usted lo quiere llamar, nosotros tenemos la conciencia de entender eso. Y frente a eso, Heidegger supone un cambio, que no nos olvidemos como nuestra raíz principal, nuestra estructura principal. Bueno, si no hay más dudas, los dejo hasta acá. Nos vemos la próxima semana ya con otro tema, que vamos a tratar la libertad, un tema importante también, y después que veamos esos temas, que va a ser la libertad y un poquito el conocimiento,